Hola a todos, bienvenidos al curso de Cinética Química y Catálisis. A través de una serie de videos te mostraremos el uso y aplicación de la cinética química, así como también conocerás la importancia de la catálisis. Bueno, ahora vamos a continuar con el ejemplo de la absorción física. Para eso vamos a ver primero la ecuación de Beth, que será con la que vamos a analizar un caso. Y bueno, lo primero que hay que mencionar que esta ecuación fue propuesta por tres investigadores. El acrónimo de Beth corresponde a las iniciales de cada uno de sus apellidos. Uno fue Brunauer, otro fue Emmet y el tercero fue Teller. Y bueno, ya en conjunto, eso es lo que significa Beth. Entonces, cuando platiquemos del método de Beth, hay que recordar que proviene de las aportaciones de estos tres, ¿no? Y que al final de cuentas, su ecuación tiene que ver con lo que platicamos de la absorción física. ¿Se acuerdan ustedes en la absorción física algunas características? ¿Qué se acuerdan? Se forma la multicapa. Se forma la monocapa. Ajá, ¿qué más? Energías de activación bajas. Ok, ajá, también de acuerdo. ¿Solo se forma la monocapa? No, la multicapa. La multicapa también, ¿no? Entonces primero la monocapa, luego la multicapa. ¿Ok? Entonces es posible, ¿no? Que una molécula se absorba y luego venga otra de la fase fluida y se absorben por encima de ella. Bueno, entonces con estos, y bueno, también que las interacciones son débiles entre el absorbatorio y el absorbente, y que uno de los ejemplos que también tenemos ahí puede ser, por ejemplo, la condensación, ¿no? de un gas en un sólido. Bueno, todas estas consideraciones fueron tomadas en cuenta para la ecuación que propusieron Brunauer, Emmet y Teller. Esa ecuación es la que está aquí, que está representada con el número 2. Y si ustedes lo que ven es el volumen, que es nuestra variable independiente, está en función de la presión. ¿Ok? P es la presión del gas en el sistema. En este caso, la fisisorción puede hacerse con nitrógeno, es la más común, pero también puede hacerse con argón o con CO2, por ejemplo. Entonces, no importa qué gas nosotros tengamos, lo que se da seguimiento es cómo cambia el volumen como función de la presión. Nada más que fíjense, la presión aparece en tres posiciones, ¿no? de la expresión. Y aquí viene, bueno, esta es la presión del gas, bueno, importante en equilibrio. El equipo tiene que alcanzar el equilibrio en cada medición y esa es la presión que se reporta. Ahora, aquí hay otra presión, pero esta tiene un superíndice, ¿ok? Esta presión se le conoce como presión de saturación. ¿Okay? Y esta presión pues es un valor fijo para cada material. Es decir, un sólido tiene una presión máxima con la cual se satura completamente y a ese valor es el que el equipo reporta. O sea, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Sí es un valor único para cada material y a partir de este material se puede saber cuál es la presión máxima con la cual se satura toda la superficie. Entonces, el experimento realmente va a oscilar en presiones por debajo de la presión de saturación, la presión máxima que puede tomar. Entonces será este valor de P superíndice, el cerito, el de grados. Y entonces, bueno, en algunos libros, en vez de aparecer como superíndice, aparece también como subíndice, P0 también. También pueden encontrarla así, ¿no? De cualquiera de las dos maneras. ¿Ok? Entonces, desde este punto de vista, la ecuación de ver lo que nos va a permitir saber es cuánto volumen se está absorbiendo del gas como función de la presión y además acá tenemos el valor del volumen de la monocapa involucrado. Es este. ¿Okay? Y este es el que nosotros queremos calcular. El volumen de la monocapa será algo que calcularemos junto con la constante C. La constante C también aquí aparece dos veces. Y esta constante C se le conoce como constante de Bell. Para atribuirle un significado físico a esta constante, puede verse como la relación de dos constantes. La primera sería la K1 y la otra sería la constante de equilibrio. Esta K1 corresponde a la constante de equilibrio para la primera capa absorbida, mientras que la segunda será la constante, la K mayúscula, es la constante de equilibrio para la licuefacción del gas. Entonces, este valor C
dado que es la relación de dos constantes, tiene que ser una cantidad positiva, ¿no? No podríamos tener valores de la constante de Bethe negativas, no tendría un significado físico. ¿Ok? Entonces, ¿entendemos cuáles son las variables y cuáles son las constantes en esta ecuación? Sí, de acuerdo. De acuerdo, bien. Ahora, realmente lo que nosotros siempre queremos es una forma lineal, porque es la manera en la que nosotros podemos, a través de una comparación con una línea recta, podemos obtener la información de las constantes, ¿no? En este caso, el volumen de la monocapa y la constante de Bethe. ¿Cómo se les ocurre que podemos pasar de esta ecuación número 2 a esta ecuación número 3, que ya es la forma linealizada? A ver, ¿qué propuestas tienen? ¿Qué harían? Sacar el inverso. Ok, tomar el inverso, ¿de acuerdo? ¿Y qué más? ¿Qué más harían? Pues con el inverso no llego hasta acá. Con las presiones. Bueno, la división de presiones. No, algo más fácil. Después de tomar el inverso, ¿qué seguiría? A ver, vamos a hacerlo. A ver, tomo el inverso de este, ¿qué queda? 1 sobre B es igual a la diferencia de la presión de saturación menos la presión del gas por 1 más la constante de Bethe menos 1 por el cociente P entre P0 entre volumen de monocapa por C por P. ¿Qué hago para pasar ahora a la tercera, a la ecuación número 3? Pasar dividiendo el P0 menos P y multiplicando la P del denominador. ¿Ok? Entonces, este lo paso para acá y esta presión va a pasar para acá. ¿Sale? Y luego reorganizamos, ¿no? Aquí me quedaría 1 entre el volumen de la monocapa por la constante de Bethe, y luego acá me quedaría más C menos 1, que queda en el numerador, entre el volumen en monocapa por la constante por este cociente, ¿no? Que tenemos aquí. Y ahora sí, ya llegamos a la forma lineal. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces la forma lineal tiene como variable independiente al cociente de la presión entre la presión de saturación. Acá acordamos que la presión de saturación es un valor único para cada material y será una constante en el experimento. ¿Ok? Al cociente de P entre P0 se le conoce como presión relativa. ¿Ok? Entonces, presión relativa es un parámetro que va a tener un valor entre 0 y 1. Porque el valor máximo que puede tomar P en el experimento es el de la presión de saturación. En esa condición, presión de saturación entre presión de saturación me dará 1, y es por eso que les decía que todos los valores del experimento tienen que ir por debajo de la presión de saturación. Pero gráficamente no se pone ni la presión ni la presión de saturación individualmente, se pone el cociente. Entonces realmente es como una fracción de la presión. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué significaría 0.5 en términos de la presión relativa? Que está a la mitad de la presión de saturación. Ajá, exactamente. ¿Okay? Entonces, esta va a ser nuestra variable independiente para el experimento. Y fíjense cómo esa va a ser la X, ¿no? Y ahora la Y, pues realmente no solo es una propiedad, no es un conjunto. De hecho, es un cociente, ¿no? Es la presión entre el volumen por la diferencia de la presión de saturación menos la presión. Entonces, allá para calcular a la variable dependiente, a Y, pues hay que hacer pues, el cociente, hay que recalcular esos valores, porque propiamente el equipo no te da esos valores. El equipo lo único que va a medir va a ser cuál es el valor de volumen
El equipo solamente me va a dar el valor de volumen para cada presión. Entonces yo solamente voy a tener un volumen para cada presión y entonces con ese par y sabiendo la presión de saturación del material, tengo que recalcular este cociente. Entonces para cada presión relativa yo voy a tener un valor aquí. Y entonces con esto yo voy a tener ya mi variable dependiente, mi variable independiente, las grafico como las tengo aquí. Aquí está la Y, aquí está la X. Bueno, me faltó comentar que la presión relativa es una propiedad dimensional, ¿no? Entonces no va a tener unidades. Y ¿qué unidades va a tener la Y? Acá están las unidades de las propiedades. A ver, díganme, ¿qué unidades va a tener Y? Gramos sobre mililitro. Gramos sobre mililitro, que es el inverso del volumen, ¿no?, que tenemos. ¿Ok? Ese volumen que representa, porque igual, pues ahí dice volumen, ¿no? Y pues, ¿por qué salen gramos? Bueno, ahí cómo se entienden las unidades, es los mililitros absorbidos del gas, por ejemplo, nitrógeno, por cada gramo de sólido. ¿Ok? Entonces aquí aparece gramos, pero el gramo no está asociado al gas, está asociado al sólido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok, bueno, entonces ya nos dijeron las unidades de acá. Bien, entonces si hacemos el análisis de la recta, si esto es la Y, esto es la X, la pendiente entonces será lo que viene acompañando a la X y la ordenada al origen pues será donde están las constantes. En este caso la ordenada al origen pues es igual al inverso del producto del volumen de la monocapa por la constante C y la pendiente va a ser igual al cociente de la constante de Bethe menos 1 entre el volumen de la monocapa por la constante de Bethe. ¿Sale? Entonces, para calcular las dos, pues fíjese cómo está tanto el volumen de la monocapa y de la constante, están aquí involucradas. Entonces, para saber una, pues tengo que resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Sí se puede, ¿no? ¿O no se puede? Sí, creo que Sí, sí. Sí. Bueno. Ok, entonces, este experimento que estamos platicando se le conoce como fisisorción de nitrógeno. Esta forma parte de la caracterización de sólidos que a lo mejor ustedes están encontrando en los artículos que están revisando. ¿Alguno de ustedes ha visto resultados de esta técnica? No, profe, yo no lo he visto. ¿No? ¿En su artículo no vienen? ¿En el de alguien sí viene? A lo mejor los que escogieron catálisis heterogénea. ¿No? Bueno, este experimento se lleva a cabo a la temperatura del nitrógeno líquido, que son 77 Kelvin o menos 196 Celsius. Esa es la temperatura en la cual se lleva a cabo. ¿Ok? Bajo estas condiciones lo que hace el equipo es que dosifica cantidades de nitrógeno hacia el sistema y lo que va haciendo el equipo es va cuantificando, sabe cuánto mete, cuántos pulsos mete de nitrógeno y lo que compara es lo que sale. Entonces la diferencia de entre lo que entró y lo que salió pues es lo que se quedó en la muestra. Con base en esta relación pues es que se va determinando el volumen que se quedó en la muestra. ¿Ok? Lo que pues comienza a suceder es que el nitrógeno comienza a absorberse hasta que se forma la multicapa. ¿Ok? En este caso, el experimento no causa daño a la muestra. La fisisorción es una técnica de caracterización que no modifica la composición ni la estructura de los materiales. Entonces, después de hacer esa técnica, podemos recuperar nuestro sólido y no es una prueba destructiva. ¿Ok? De hecho, incluso pues queda más limpia la muestra después de haber sido sometida al análisis. ¿Ok? Entonces se absorben las moléculas y luego lo que se hace para terminar el experimento, se desorben las moléculas basándonos en el principio que las interacciones moleculares entre el adsorbato y el absorbente son débiles. Entonces, así como se absorbieron, pueden desorberse rápidamente las moléculas y el material queda limpio. ¿Ok? Y no cambia, como les puse aquí, no cambia su composición ni hay ningún daño. ¿Ok? Entonces es una prueba bastante buena para determinar las propiedades de la superficie. Principalmente lo que se determina aquí es el área superficial específica.
¿Ok? El área superficial pues es una de las propiedades que debemos de tener en cuenta para un sólido, puesto que en la superficie del sólido es donde se lleva a cabo la reacción de interés. Entonces, a partir del volumen de la monocapa que se obtiene de la ecuación lineal de Bethe, podemos determinar el área superficial específica. ¿Ustedes se acuerdan cuándo una propiedad es específica? ¿A qué se refiere? ¿No se acuerdan? ¿Qué es única de cada compuesto? No. Esta sería una buena pregunta de quiz. ¿Hubieras respondido eso? La voy a anotar para una próxima pregunta de quiz. No, no se refiere a que sea única de cada sustancia. En sus clases de termodinámica les enseñaron propiedades específicas. ¿A qué se refiere? ¿No? Nadie llevó termo. Que no depende de la cantidad de materia. Tampoco. Bueno, sí, o sea, sí podría ser eso si lo piensas como una propiedad intensiva, pero no tiene otra connotación. Por ejemplo, una propiedad molar, ¿qué significa? A ver, allá cuando veían propiedades molares en termo y calculaban las delta H y les daba un número, no sé, 1000 joules sobre mol. Esto es una propiedad molar, ¿por qué? Porque está en relación a los mol. Ajá, porque está calculado por mol de sustancia. Ok, de regreso, que es una propiedad específica. ¿Sería una cantidad calculada por el gramo del sistema? Ajá, entonces una propiedad específica tiene que ver con la masa del sistema, particularmente por gramo de material, ¿no? En este caso, pues, el gramo del sólido que se haya puesto a analizar. Bien, entonces, para calcular el área superficial específico que denotaremos como S mayúscula G, la vamos a calcular a partir de esta expresión, que lo que relaciona es el volumen de la monocapa entre el volumen que ocupa un gas. Aquí hay que hacer la anotación o la aclaración, que es el volumen que ocupa un mol de gas ideal, ¿no? Lo que aprendieron en Perón. Luego multiplicado por el número de Avogadro y luego multiplicado por este parámetro sigma que corresponde al área que ocupa una molécula absorbida. Pues a través de este producto lo que se puede estimar es cuántas moléculas están absorbidas y dependiendo del tamaño que tengan, pues se puede estimar cuál es el área del material. ¿Ok? Entonces, puedo saber cuántas moléculas hay y cuál es el área que ocupa cada una de ellas. Entonces, si yo multiplico el área que ocupa una molécula por el número de moléculas que hay, me va a dar el área total que están ocupando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? De acuerdo. De acuerdo. Bueno, las unidades del área superficial específica pues tienen que ser área y como bien dijeron, es por gramo de sustancia, entonces son metros cuadrados por gramo. Ahora, bueno, aquí el cociente pues me dice el número de mol, de moléculas que hay, y por eso multiplico por el número de Avogadro. Y luego sigma, quedamos que es el área, ¿no?, que ocupa una molécula. Particularmente para el nitrógeno, sigma tiene un valor de 16.2 por 10 a la menos 20 metros cuadrados por molécula. Este valor ya fue estimado. Y si el experimento se hiciese con otro gas, por ejemplo, argón o con CO2, pues sigma tiene que cambiar, porque sigma, sí depende pues de la naturaleza de la molécula. ¿Ok? Pero ya están reportados en la literatura. Bueno, entonces, de esta forma, el área superficial específica me va a quedar como función del volumen de la monocapa. El volumen de la monocapa es una cantidad que va a ser
digamos, característica de cada material. Cada material va a tener una cantidad de volumen requerido para formar la monocapa. Entonces, esta es una propiedad que va a ir cambiando. Si los sólidos son diferentes, pues vamos a tener diferentes volúmenes de monocapa. ¿Ok? El volumen que está dividiendo aquí, pues dijimos que es el volumen del gas ideal. En termo nos enseñaron que una mol puede ocupar 22.400 mililitros o 22.4 litros, pero aquí lo pongo en mililitros porque el volumen de la monocapa está en mililitros. Luego voy a multiplicar por sigma, que quedamos que, perdón, por el número de Avogadro, que es 6.0, bueno, aquí debería ser 22, perdón, aquí es 6.022 por 10 a la 23 moléculas sobre mol, y vamos a multiplicar por el área que ocupa una molécula, que en este caso es 16.2 por 10 a la menos 20 metros cuadrados por molécula. Si hacemos el análisis, entonces aquí me va a quedar mililitro con mililitro, pues se va a hacer 1. Luego, pues moléculas aquí por moléculas se van a hacer 1. Y finalmente aquí me van a quedar mol entre mol. Bueno, este mol que está aquí, por la ley de los extremos, va a quedar en el numerador. Y ese, estando en el numerador, puede hacerse 1 con este que está en el denominador. Entonces, este mol, voy a poner aquí, se hace 1 con este mol. De tal suerte que lo que me queda al final, pues son metros cuadrados. Bueno, es que aquí ya los cancelé todos. Aquí ya hice toda la cancelación de unidades, ¿no? Metros cuadrados me quedó. A ver, voy a hacer acá, voy a encerrar en un círculo en este caso. Me quedó metro cuadrado y me quedó de este lado, me quedó gramo en el denominador. De tal suerte que cuando hago todo el producto me va a quedar metros cuadrados por gramo. Entonces yo hice como quien dice la multiplicación de todas las unidades. Si ustedes puntualmente quieren tener las unidades, pues el 4.3537 debería de ser el resultado, a ver, por favor corrobórenmelo, de 6.022 por 10 a la 23 multiplicado por 16.2 por 10 a la menos 20 y dividido eso entre 22.400. Eso le tiene que dar 4.3537. ¿Me podrían corroborar este valor? Sí, profesor, sí da eso. ¿Sí da este? Ok. 4.3537. Las unidades de este número que tengo aquí, pues serían las unidades de esto que está en el numerador y este que está en el denominador. Quedarían metros cuadrados por mililitro y el volumen de la monocapa es mililitros por gramo. Pues si hacemos aquí ya el análisis, mililitro por mililitro se hace 1 y queda también metros cuadrados por gramo. Como yo lo expliqué, pues bueno, yo platiqué el análisis, la simplificación de todas las unidades y también llegué a metros cuadrados por gramo. Entonces, esta ecuación que está aquí, esta que está de 4.35 por el volumen de la monocapa, esta hay que guardarla y llevarla al ecuacionario porque la vamos a ocupar. ¿Vale? Entonces 4.3537 por volumen de la monocapa. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. Normalmente, cuando hacemos un experimento, lo que vamos a tener van a ser datos para la absorción y para la desorción. ¿Ok? Entonces, lo primero que tiene que ocurrir, pues tiene que absorberse. En este caso, lo que se va a absorber es nitrógeno y lo que nos están dando es el valor del volumen absorbido, la cantidad absorbida. Normalmente cuando decimos aquí cantidad absorbida, nos estamos refiriendo a volumen. Como función de la presión, y lo que se quiere que hagamos es construir la isoterma de absorción-desorción. ¿Ok? Lo que vamos a obtener es una isoterma, puesto que el experimento se lleva a cabo a temperatura constante. ¿Qué temperatura era? ¿Quién se acuerda? 77 Kelvin. 77 Kelvin. Entonces, la isoterma que vamos a dibujar es una isoterma a 77 Kelvin. ¿Okay? Va a tener dos secciones, la parte donde se absorbe el gas y la parte donde se desorbe para limpiar el material y para poder terminar la prueba, ¿no? Entonces, lo que nos piden también es, además de construir el diagrama, determinar el valor del área superficial específica. Ok, lo primero, entonces nos van a dar siempre datos de absorción y datos de desorción, acompañados de la presión de saturación. Para el material de estudio, la presión de saturación resultó estar en 604.497 milímetros de mercurio. Quiere decir
que esta es la cantidad máxima. ¿Están de acuerdo que esta presión pues, está relacionada con la cantidad máxima de moléculas que pueden entrar al sistema? Y entonces es la máxima que puede tener para saturar completamente el material. Entonces, esta es la presión máxima que debemos de tener para la absorción. Bueno, entonces los datos que me voy a ir fijando. Me van a dar a mí los datos de presión, ¿no? Y los datos de volumen. Déjenme ponerlos aquí. Estos son los datos que me van a dar. La presión y el volumen. ¿Ok? Entonces, la presión va a ir aumentando y el volumen tiene que ir aumentando también. Fíjense cómo en el primer caso, cuando la presión del sistema son 6.2 milímetros de mercurio, lo que se registró fue que 129 mililitros, bueno, 129.147 mililitros se absorbieron en el sólido. Aquí dice centímetros cúbicos por gramo. cc significa centímetros cúbicos, o dicho de otra manera, mililitros, es equivalente. Entonces, cuando colocamos, cuando al sistema se suministra 6.206 milímetros de mercurio del nitrógeno, se absorben 129 centímetros cúbicos por cada gramo. Si la presión aumenta, entonces lo que se espera es que también aumente el volumen. Y es cierto, si aumentamos de 19, 36, 47 y sucesivamente, podemos ver que los volúmenes que se van reportando van aumentando. Así, hasta por ejemplo, luego vamos 200, 300, 400, 500 y vamos a llegar casi a la presión de saturación. La presión de saturación está en 600 y fíjense cómo el último dato se calculó en 596. Por situaciones de seguridad del equipo no se llega hasta la presión de saturación. Normalmente se llega como a 0.97 en términos de la presión, perdón, 0.95 en términos de la presión relativa. Eso es como lo sugerido para la manipulación y trabajo con el equipo. No hay que llevarlo como esta situación límite. Entonces es muy normal que aquí no tengamos hasta exactamente el valor de la presión de saturación, sino 0.95 sería. Bueno, ¿qué hacer con esos datos? Bueno, con los datos de presión, lo que yo voy a hacer con estos datos y la presión de saturación que tengo aquí, voy a calcular la presión relativa. La presión relativa, si ustedes se acuerdan, es el cociente de la presión entre la presión de saturación. Entonces va a ser una fracción positiva y adimensional. Por ejemplo, para el primer dato, que sería dividir 6.206 entre 604.497, me da un valor de presión relativa de 0.0102. ¿Alguien de ustedes me podría corroborar ese dato? Sí, ¿Sí? Ok. Y entonces con esta ecuación pues vamos a ir calculando las presiones. Por ejemplo, para una presión de 242 le corresponde una presión relativa de 0.4, para una de 302 le corresponde una presión relativa de 0.5, aquí para 423 milímetros de mercurio, 0.6989, y así sucesivamente. Y aquí, por ejemplo, llegamos hasta, bueno, miren, este sí lo llevan hasta 0.98. En algunos he visto que hasta bueno, entre 0.95 y 0.98. Ok, pero no hasta 1. O sea, no vamos a llegar hasta 1. Vale. Hasta aquí tenemos en claro cómo ir analizando estos datos. Sí. ¿Sí? Y la cantidad máxima que se absorbió cuesta 702.152. ¿Ok? Centímetros cúbicos por cada gramo de material. ¿Eso es mucho o poco? ¿Ustedes qué creen? Mucho, profe. Mucho. Bueno, sí, es alto. Bueno, ahora también nos van a dar los datos de desorción y en la desorción pues van a venir exactamente los mismos pares de datos. La presión en milímetros de mercurio, el volumen en centímetros cúbicos por gramo. La presión puede venir en otras unidades, o sea, pero es muy común que esté en milímetros de mercurio. Bueno, con esta presión vamos a de nueva cuenta calcular la presión relativa y entonces aquí en la desorción lo que tiene que pasar es lo opuesto de la absorción. En la absorción lo que iba pasando es que la presión iba aumentando y en la desorción lo que tiene que ocurrir es que la presión vaya disminuyendo. Entonces fíjense cómo comenzamos en una presión de 590 milímetros de mercurio, que es muy cercana a donde nos quedamos en la absorción. En la absorción nos quedamos en 596 y luego cuando la bajó a 590. Y así fue bajando paulatinamente el valor de la presión. Bueno, aquí como que se queda un poco constante, pero fíjense, acá ya es evidente, 586, 554, 504, 445, 300, 200, 117 y hasta 77. ¿Ok?
Para cada uno de ellos, pues está reportado el valor del volumen. Fíjense cómo aquí llegamos máximo a 702 y cuando comienza la desorción, pues las cantidades son menores, 695. Les digo que aquí se queda como constante un poco y luego empieza a bajar. Realmente aquí ya es evidente, fíjense, aquí ya está 709, 664, 646, 639, 621, 591 y fíjense cómo aquí abruptamente baja. 321 y 286. ¿Ok? Ahorita en la gráfica, cuando lo veamos, esta zona se va a ver bastante clara, ¿no? A qué corresponde. Bueno, entonces con esto ya tenemos los datos de absorción y de desorción. ¿Qué vamos a graficar para la isoterma? Bueno, para la isoterma lo que se grafica es el volumen. Entonces el volumen, este va a ser la Y la presión relativa va a ser la X. ¿Ok? Entonces este volumen también va a ser la Y esta presión relativa va a ser la X. Entonces voy a graficar tanto esta X y esta Y y esta X y esta Y. Entonces me van a quedar dos líneas, ¿no? Entonces la gráfica se mira así. ¿Ok? En puntos rojos, la línea en rojo corresponde a la adsorción. ¿Ok? Entonces esta parte de aquí es la adsorción. Y la parte en azul corresponde a la desorción. ¿Ok? Entonces, si ustedes se acuerdan, aquí en los datos que fuimos analizando, para la absorción, pues iba aumentando. Comenzamos en 129 y fue aumentando paulatinamente. Fíjense cómo el camino que tiene la absorción, aquí se ve. Comienza a aumentar y aquí se ve el punto de inflexión que platicamos al inicio de la absorción, incluso el tema de absorción, incluso en la isoterma de Nackmuir. Aquí se mira, ¿no? Cómo cambia de pendiente y luego comienza a aumentar. ¿Ok? Entonces, en esta zona, aquí, donde se ocurre el cambio de la pendiente, aquí es donde se tiene la formación del volumen de la monocapa. ¿Ok? Luego, si al sistema se le siguen aumentando, se le sigue agregando más moléculas, lo que ocurre es de que comienza a promoverse la formación de la multicapa. ¿Dónde es muy evidente que la multicapa se ha formado? Cuando pasamos de este valor, fíjense, aquí en volumen, más o menos es como 370, 360 por ahí, a una presión relativa de 0.3. Fíjense cómo el siguiente punto de medición aumenta drásticamente hasta acá. Brinca de 360 a más de 560, o sea, brinca como 200 unidades. ¿Ok? Aquí queda en claro cómo la formación de la monocapa ocurrió. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, a bajas presiones, lo que se mira es la formación del volumen de la monocapa. En este punto de inflexión. Aquí es el volumen de la monocapa. Y a presiones relativas más altas, este material tiene como muy pronto la formación de la multicapa. Ahorita les voy a mostrar otros ejemplos. Pero por ejemplo, la formación de la multicapa, aquí, ya es claro. Y fíjense cómo la presión relativa es más o menos como 0.35. Realmente es baja. ¿Ok? Pero ¿qué es lo importante? ¿Cómo yo puedo identificar que se ha formado la multicapa? Pues tiene que haber un aumento abrupto del volumen absorbido. Y esto toma sentido desde el punto de vista que las moléculas comienzan a absorberse en las previamente absorbidas para el volumen de la monocapa. ¿Ok? Y luego ya este material, aunque la presión del sistema aumenta, fíjense, desde 0.35 hasta 0.98, habíamos quedado por acá, realmente el volumen que ya absorbe ya es muy poco. Entonces, básicamente, aquí ya no importa cuánto nosotros sigamos metiendo al sistema, realmente el sólido ya está saturado desde esta condición de presión. ¿Sí lo miran? ¿Sí? Si no, ¿quién sabe? Sí, profe. Profe. Mándeme. Bueno, en la gráfica están, por así decirlo, encimadas las dos tablas, ¿verdad? Exactamente. La primera es la línea roja y la segunda es la línea azul. ¿Ok? Entonces, también analizando eso, lo que podemos ver, la dirección en la que va la absorción, pues va así, ¿no? ¿Sí? Y la desorción, ¿cómo iría? Al revés. Al revés. ¿Ok? Entonces las voy a poner, por eso las estoy poniendo estas en verde, ¿no? Entonces la absorción son las flechas en negra, va aumentando, la presión aumenta la cantidad absorbida y la desorción, pues vamos en el sentido opuesto, vamos disminuyendo la presión y va disminuyendo la cantidad
desorbida. Por eso en la tabla aquí parecía, ¿no? Que estaban como los valores muy, muy juntos, pero cuando en la tabla les dije, fíjense cómo ha bajado abruptamente, es porque ocurre esto. Pero graficado es como se nota mejor. ¿Ok? Esta isoterma, la UPAC tiene una clasificación para las isotermas y las clasifica en, me parece que son 7 tipos, 6 o 7 tipos, allá dependiendo del sólido que tengan. Esta particularmente es una isoterma del tipo 4 relacionada con materiales mesoporosos. ¿Ok? No tiene el fenómeno de histéresis. Ahorita les digo que es la histéresis, pero como esta no la tiene, pues no les las puedo enseñar. Pero allá ustedes, cuando estén analizando sólidos, tienen que asignarle un tipo de isoterma, ¿no? Entonces, los más comunes son el tipo 4 de los materiales mesoporosos y el tipo 2, que es para materiales no porosos. Son las más comunes, la 2 y la 4. Entonces, si ustedes buscan acá en la internet de los tipos de isotermas, les van a aparecer todos esos tipos que hay. La primera, pues, es el tipo de LACMUR, que es la que tienen interacción fuerte absorbente. La segunda, les digo que es la de los materiales macroporosos o no porosos. Y la cuarta es muy típica esta de un material mesoporoso. ¿Cómo se mira una isoterma de un material mesoporoso? Pues la formación de la multicapa es muy evidente. Aumenta muchísimo, como en este caso. ¿Ok? Entonces les voy a enseñar otros casos. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en la maestría, mi trabajo de la maestría fue hacer catalizadores de hidrodesulfuración para la remoción del azufre de las gasolinas. En ese caso ocupamos diferentes materiales de sílice y, y aquí están los datos, ¿no? Del artículo por si ustedes lo quieren mirar. Allá está, están los autores en el grupo de la doctora Klimuka. ¿Ok? Allá, fíjense, probamos 3 diferentes tipos de sílices y aquí están reportadas las isotermas. Entonces, estas son las isotermas de fisisorción a 77 Kelvin, todas de diferentes materiales. Particularmente era una sílice amorfa. Se le conoce como la MSM41, que es un material, no, perdón, los estoy diciendo al revés. La sílice mesoporosa es el último, perdón. Este es un material SBA15. SBA15, que es un material con arreglo de poros en arreglo hexagonal, y la MSM41 también es un arreglo de poros hexagonal, y esta de acá es una sílica, ¿no? De baja área. Fíjense cómo las isotermas tienen diferente forma. La que yo les puse es una de estas. Me parece que, bueno, tal vez no es específicamente una de estas, pero es de esta familia de materiales, donde se mira abruptamente cómo aumenta el cambio del volumen con respecto a la presión y se forma la multicapa. En el material SBA también se forma eso. Fíjense que eso ocurre en este intervalo. Pero fíjense cómo está desplazado a presiones relativas más altas de 0.6, mientras que la MSM, pues también en el caso que les puse, estaba más o menos allá por 0.3. Entonces, les digo, por eso la MSM tenía como un poco, se saturaba muy rápido, ¿no? Mientras la SBA lo hace a presiones relativas de 0.6, pero se muestra exactamente lo mismo. Aquí está el punto de inflexión, donde se ve el volumen de la monocapa, y aquí está el rápido crecimiento que se tiene a consecuencia de la formación de la multicapa. ¿Okay? Se muestra exactamente el mismo comportamiento, pero está desplazado en el eje de la presión relativa. Ahora, el espacio que está aquí en el medio, esto se le conoce como histéresis, y la histéresis tiene que ver con la forma de los poros. ¿Ok? Dado que en la MSM41 los poros son regulares, no, o sea, tanto como entran como sale, es como un tubo, como el de una tubería. Así no tiene ninguna irregularidad, no tiene histéresis. En cambio, el de la SBA15 tiene como si fuera un tamarindo. Entonces la boca la tiene de un tamaño diferente el diámetro que el diámetro interior, y eso ocasiona que haya diferencias en la presión que se requiere para llenarlo que para sacarlo. ¿Ok? Entonces esto genera el fenómeno de histéresis. Ese fenómeno de histéresis también lo tiene acá la sílica, pero fíjense cómo es diferente. ¿Ok? Entonces cada material tiene diferente forma en su isoterma, pero fíjense cómo sí se nota. Aquí está la formación, aquí está el punto de inflexión. Se alcanza a ver aquí levemente, tal vez le deberíamos de hacer un zoom aquí, digo por la escala que tenemos, pero aquí está la formación de la monocapa y aquí está la formación de la multicapa. ¿Ok? Está aquí el fenómeno de histéresis. Todas estas tienen una clasificación de la IUPAC del tipo 4. ¿Ok? Las áreas pues son súper grandes. Estas áreas, más o menos la de la SBA15 andan alrededor de los 800 metros cuadrados por gramo, mientras que para las MSMs andan alrededor de los 1000
pues ahí puede ser de los 1000 a los 1400 metros cuadrados por gramos. Y esta no me acuerdo, pero esta, no sé, tal vez tenía como algo así como 100 metros cuadrados por gramo. ¿Okay? Entonces el objetivo era probar diferentes materiales para ver el impacto de la naturaleza del soporte en la reacción de interés. ¿Okay? Entonces, esto pues toma mucho interés porque estos materiales tienen esta forma, lo que les decía, el arreglo hexagonal. Este es como se sintetiza, ¿no? Pero realmente cuando queda al final es así y queda aquí el arreglo hexagonal, quiere decir que un poro se encuentra rodeado pues, por otros 6. ¿Ok? Entonces, esta forma, si ustedes la miran aquí, bueno, esta del medio es donde se puede mirar. Por ejemplo, si nos tomamos este que está aquí, como un poro, podemos localizar a los otros 6 que están ahí rodeando. ¿Sí los ven? Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí los alcanzan a mirar? Sí. Sí. ¿Sí? Y son canales, fíjense cómo aquí están los poros y aquí también se ven como si fueran como canal, lo que les digo. Son como tubos y están con una forma un poco irregular. ¿Ok? En la SBA15, en la MSM son tubos así tal cual. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero que ustedes miren en los artículos, cómo las técnicas de caracterización nos permiten identificar características de nuestros materiales que pueden ser buenas o pueden ser impedimentos para la reacción de estudio o para el proceso en el cual se quieran aplicar. ¿Ok? Pero en nuestro caso, en la catálisis heterogénea, lo que nosotros queremos es tener materiales cuyas áreas superficiales sean altas, ¿no? O sea, que haya disponibilidad para que las moléculas puedan reaccionar en la superficie y formar a los productos deseados. ¿Ok? Entonces, más o menos queda claro hacia dónde va esto. Les invito a Sí. revisar este paper si lo quieren ver, allá para que lo vean. De hecho, se van a cumplir 10 años que no, ya se cumplieron 10 años, el 3 de febrero. El 3 de febrero del 2012 lo aceptaron. Entonces, 10 años tiene este artículo. Y bueno, pero fue el primero. Por eso creo que le tengo cariño. Bueno, entonces, ¿ahí alguna duda? ¿Queda más o menos en claro esto? Lo que platiqué de acá. Sí, profesor. Ok. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Para nosotros determinar el área superficial, no nos podemos quedar con toda la isoterma. ¿Ok? Lo único que nos vamos a quedar es con la primera sección de la isoterma, que tiene que ver con la etapa de absorción. Y básicamente nos vamos a quedar con un intervalo de 0, me parece que hasta 0.2, aquí se los puse. ¿Ok? Este intervalo de 0 a 0.2 es donde se da lugar la formación de la monocapa, que es justo donde está el punto de inflexión de la isoterma. Entonces, estos serán los datos que se van a ocupar para la ecuación de Beth. En la ecuación de Beth no deberíamos de meter datos a presiones relativas más altas porque la formación de la multicapa toma lugar. Y la ecuación de Beth únicamente quiere cuantificar cuántas moléculas se han absorbido en la primera capa, porque el volumen de la monocapa es uno de los parámetros que están asociados. ¿Ok? Entonces, por eso es que únicamente nos vamos a quedar con la primera parte de la isoterma. ¿Ok? Y solo la isoterma de absorción. La de desorción realmente es que no la ocupamos para los cálculos, solo la de absorción y hasta punto 2. ¿Ok? Si nosotros tomamos estos datos, vamos a tener que hacer pues nuestra X es la presión relativa, nuestra Y es el conjunto, ¿se acuerdan? El cociente de la presión entre el volumen por la diferencia de la presión de saturación menos la presión. Esta va a ser la variable dependiente y lo que nosotros vamos a tener ahora pues son los puntos que están aquí. Por ejemplo, aquí yo puse 5 puntos, ¿no? O sea, a lo mejor ustedes cuando les den el dato, el caso de estudio, a lo mejor van a tener 8 o 10 datos, no importa. ¿Cuál es el único criterio? Que estemos por debajo de este valor de la presión relativa. Y esto sí realmente es como una, ¿cómo decirlo? Lo que la UPAC sugiere, ¿ok? Porque arriba de esas presiones hay materiales como que arriba del punto 3 ya formó la multicapa y pues la ecuación de Beth no ajusta, ¿ok? Ya no quedaría una forma lineal. Se comienza como a doblar. Entonces, por eso la recomendación es hacerlo máximo hasta punto 2, pero con eso es suficiente para poder estimar el valor del área superficial. Bueno, con los datos que yo he graficado aquí, construí esta gráfica. Bueno, es la representación de la isoterma de Beth. Y lo que vamos a obtener ahora es la ecuación de la línea recta y mi R cuadrada. Bueno, aquí aparece que es 1, pero debe ser como .999, ¿no? Una cosa así, no es 1 cerrado. Ya me faltó pedirle decimales. Y ya tenemos entonces mi
pendiente, en este caso es 3.6 por 10 a la menos 3, y mi ordenada al origen, que es 5 por 10 a la menos 5. ¿Ok? Con esa información voy a determinar entonces las propiedades de interés, que de entrada, para yo calcular el área superficial, que es lo que quedó acá, y el área superficial yo tengo que determinar el volumen de la monocapa. Ese es el interés principal. No digo que la constante de Beth no es importante, pero realmente el volumen de la monocapa es el que es determinante. Entonces, pues bueno, vamos a igualar. La ordenada al origen, que es B, es igual al inverso del volumen de la monocapa por la constante de Beth, y esto numéricamente hablando es igual a 5 por 10 a la menos 5. Mientras que la pendiente es igual al cociente de la constante Beth menos 1 entre el volumen de la monocapa por la constante C, y esto va a ser igual a 3.6 por 10 a la menos 3. Ya habíamos hablado de las unidades que deben de tener. ¿Okay? De hecho, me las dijeron, las unidades. Además, cuando vimos la gráfica. ¿Ok? Bueno, una de las maneras en la que podemos determinar rápidamente esto, pues podemos hacer el cociente de la pendiente y la ordenada al origen, dado que ambos, fíjense lo que comparten el producto del volumen de la monocapa por C. Ambos lo tienen en el denominador. Entonces, si yo los divido, estos dos se van a hacer 1 y únicamente me queda que el cociente de la pendiente entre la ordenada al origen será igual a la diferencia de la constante de Beth menos 1. ¿Ok? Numéricamente hablando, la pendiente entre la ordenada al origen me da un valor de 72 y C menos 1, entonces la despejo y por lo tanto la constante de Beth me queda con un valor de 73. Acordamos que es un valor positivo y que físicamente hablando es la relación de dos constantes de equilibrio. La constante de la absorción de la primera capa dividido entre la constante de licuefacción del gas. Eso es lo que representa ese valor. Ahora, ya con C me puedo regresar a cualquiera de estas dos expresiones, tanto a la pendiente a la ordenada al origen, y ya puedo calcular el volumen de la monocapa. Yo me voy a quedar con esta ecuación, y entonces ahora yo ya tengo C y tengo el valor de la pendiente, de la ordenada al origen, que es 5 por 10 a la menos 5. Voy a despejar al volumen de la monocapa de aquí. Entonces, si yo despejo volumen de la monocapa, este pasa multiplicando, y este 5 por 10 a la menos 5 pasa dividiendo y multiplicando a la constante de beta. Entonces, pues me queda así. Volumen de la monocapa es 1 entre 5 por 10 a la menos 5, y aquí la constante tiene un valor de 73, según lo que calculamos arriba. Me pueden corroborar el dato y verificar que efectivamente el volumen de la monocapa para este material serían 277.78 mililitros por cada gramo de sólido. A mí me sale un poco diferente, profe. ¿Cuánto le sale? A mí me da 273.97. O sea, no cambia mucho, pero Ok. Bueno, ponemos su dato. A lo mejor allá yo con los decimales. Tal vez este 5 por 10 a la menos 5 tal vez es 4.96. Pero bueno, ponemos el que usted me dice. ¿Cuánto? ¿270 y qué? 273.97. Ok. Bien. Entonces, con este dato, ahora sí, vamos a calcular el área superficial específica, que de acuerdo a la ecuación que teníamos arriba, era multiplicar 4.3537 por el valor del volumen de la monocapa. Vamos a poner el valor que ahorita me dijeron, 273.97. ¿Cuánto entonces da el área superficial? Me sale 1192. ¿Cerrado? Punto 79. Ok. Entonces, este material tiene 1192.79 metros cuadrados por gramo. Entonces, digo que este material proviene de la familia de las MSM 41 y, híjole, son bastante porosos. Entonces, tienen áreas superficiales muy grandes. Entonces, 1192 metros es bastante. ¿Ok? Por cada gramo que tengamos de ese material. Por eso, estos materiales se ocupan para aplicaciones catalíticas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un buen catalizador siempre va a tener un área superficial muy grande. No necesariamente. Lo que se desea es que tenga una área superficial alta. Eso es como una característica deseable. Pero en la práctica, por ejemplo, bueno, ahí ya no les puse los datos de la tabla. Cuando yo ese material, por ejemplo,
lo dopé con níquel y con molibdeno, el área superficial de 1192 bajó como a 600. O sea, como la mitad del área quedó, pues, que quedó taponeada, digamos, por los metales. Pero los metales son los que le daban la característica catalítica para la aplicación. Entonces uno puede decir, bueno, es que le quitaste la mitad de área, ¿no? Ya no va a servir. No, porque realmente le quitaste la mitad de área, pero le diste una propiedad que va a ser muy buena para la reacción. Entonces no quiero que se queden con el orden de ideas que si yo miro un catalizador que tiene, no sé, 500 metros cuadrados por gramo, va a ser mejor que uno que tiene 300 metros cuadrados por gramo. Eso no necesariamente es así. ¿Cuál de los dos tendría más área para que lleve la reacción? Sí, claramente el de 500. Pero si el de 300 tiene una interacción mejor con el reactivo que vaya a estar presente y puede fomentar la reacción, es que le va a ganar al de 500, si el de 500 no tiene también una fase que lo promueva. ¿Ok? Entonces, allá lo que tenemos, bueno, tal vez aquí sería bueno mencionar que un catalizador heterogéneo, para la pregunta, que me parece conveniente, se encuentra compuesto por 3 elementos principales. El primero es el soporte, que es el que brinda el área superficial. En este caso, el MSM41. Queremos que el área sea, el soporte queremos que dé áreas grandes. Esta es como su característica. La segunda es la fase activa, ¿no? Normalmente elementos de metales de transición. En mi caso, por ejemplo, la fase activa era el sulfuro de molibdeno. Entonces, en mi caso, pues sulfuro de molibdeno. ¿Ok? ¿Qué queremos que tenga la fase activa? Que tenga buena afinidad con el reactivo, ¿no? Entonces, que tenga alta afinidad con lo que va a transformar. En mi caso, por ejemplo, era el 4,6-dimetildibenzotiofeno, debería tener alta afinidad con el sulfuro de molibdeno. Y el tercer elemento es un promotor. ¿Ok? En mi caso, el promotor era el níquel. ¿Qué quiero que haga el promotor? Que disperse. ¿Ok? ¿Que disperse a quién? A la fase activa. Que disperse es que la haga chiquita para que aumente el área de contacto. Entonces, lo que un catalizador debe hacer es tener estas 3 características. Entonces, un catalizador que solo cumple con esta, pero no cumple con esta y con esta, no va a servir. Aunque aquí tengan 3000 metros de área, no va a servir. Pero por otro lado, si tú tienes un catalizador que es bueno, que tiene buena afinidad, ¿no? Ahí, voy a ponerle palomita a la afinidad. Pero tiene baja área y por lo tanto la fase activa se aglomera, es que tampoco va a ser bueno. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que tener un catalizador? Tiene que tener una combinación, un balance entre las 3 cosas. Entonces, por eso ahorita que haces la pregunta, no quiero que se queden con la idea que si yo veo un material con área alta, es que ya es el bueno. No, porque si no cumple con la afinidad y con la dispersión, es que no va a funcionar. ¿Ok? Sí, o sea, solo es un factor de tantos y quizá ni siquiera el más importante, ¿no? Pues sí es importante, pero tiene que ver la combinación con otros. Ok. ¿Vale? Bueno, entonces les invito a que si ustedes tienen un artículo de catálisis heterogénea, identifiquen en el catalizador estas 3 partes. El soporte, que es quien brinda el área, la fase activa, que es la que promueve la reacción, y el promotor es el que mejora la dispersión de la fase activa. Muy probablemente están los 3 ahí involucrados. Normalmente el promotor, para distinguirlo, porque el promotor también es un metal, para distinguir al promotor de la fase activa, este está en bajas cantidades. ¿No? Un promotor, por ejemplo, puede estar por ejemplo, el 1%, ¿no? Mientras que una fase activa a lo mejor puede ser el 10%. Entonces, la diferencia entre ellos sí es evidente cuando uno mira la composición del catalizador. ¿Vale? Sí. Perfecto. Ok. Bueno, ¿alguien tiene...? ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Uh-huh. Entonces, siempre hay que tener los 3 en cuenta, o sea, no podemos hacer una excepción. Bueno, no sé, depende de algún problema o algo por el estilo, en donde podemos tomar nada más 2 máximo. No, tienen que ser los 3. Porque puede tener alta afinidad la fase, pero si no está bien dispersa, no jala. De hecho, en ese artículo, el objetivo era ver en qué material se dispersaba mejor. ¿Y qué creen? A ver, vámonos para acá. A ver. Porque, pues les digo que todo uno piensa, ¿no? A ver,
Estos son los tres soportes, ¿no? La sílica, la MSM y la SBA. ¿Cuál de los tres creen que debió de haber tenido los mejores resultados si ustedes solo miran las áreas? ¿Cuál es el que cumple el requisito de área? ¿Qué grupo? El primero, El del medio, ¿no? el del medio. El del medio gana en el área superficial, pero ¿qué creen? En la aplicación, el que tuvo el mejor balance fue este. Tiene buena área, pero las partículas, digamos, de molibdeno y de níquel que se agregaron, tuvieron una mejor interacción dispersados en este soporte que en este que tenía tanto. Esto ya era mucho, no lo necesitó. Los mejores materiales en este caso fueron los que tuvieron el área intermedia. ¿Ok? Entonces, por eso digo, no se vayan con la idea de que, pues si tienes un área grande ya la hiciste. No, tienes que ver también cómo la fase activa está en esa superficie. Y dadas las condiciones, como se hicieron los materiales y la interacción que hay entre los metales y el soporte, pues el SBA resultó mejor. Igual también su morfología y sus características resultaron mejor que este que tenía más área. Pero yo, siendo sincero con ustedes, cuando yo comencé mi trabajo de maestría, yo creí que el MSM41 iba a ser la estrella. Y resultó que no. Resultó que la estrella fue el grupo de la SB15. Que por cierto, su acrónimo significa Santa Bárbara, que es la universidad en donde lo hicieron allá en California. Eso es lo que significa SBA. Y 15, pues es el material número 15. Allá hay material, el número también aquí 41 representa eso. Hay otros materiales de las mismas familias con diferentes números. Por ejemplo, la SBA 16 y también acá hay MSM 48, que son los más comunes, pero hay otros, ¿no? Entonces, las siglas de los materiales tienen que ver, la MSM tiene que ver con la compañía. Este es el nombre de la compañía que lo hizo. Ahorita sí, no me acuerdo exactamente de qué significa el acrónimo. Pero bueno, entonces les quiero dejar esta moraleja. Quien tenga la mayor área no es el mejor necesariamente, pero si es un material potencial, sí. Pero hay estos otros dos factores, la interacción y la dispersión. ¿Ok? Ok. Vale. Bueno, pues acá le voy a parar esta parte. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.